Me di cuenta de que era hora de terminar las cosas y salir de la cabina de control principal antes de que alguien apareciera para callarme. Si actuaba rápidamente, podía desactivar el modo de asistencia en vivo y devolver el sistema a su modo de transmisión totalmente automatizado. Nuestra audiencia televisiva local había visto suficiente por la noche. Una vez que tuve el sistema funcionando normalmente de nuevo, pude leave y tomar una copa. Realmente necesitaba uno. También entendí que habría consecuencias que enfrentar en casa y por parte del gerente general y FCC una vez que armaran todo y vinieran a por mí. Pero ya sentía que estaba en una mala situación, así que ya no me importaba. Como dije, necesitaba un trago. Me dirigí a Frankie's en Raswood Road, un popular bar deportivo local, y pedí una cerveza. Me senté allí viendo el final del partido de fútbol del lunes por la noche mientras tomaba unas cervezas más. Había mucha charla en el bar y sabía de qué se trataba. No pude captar todo, pero escuché lo suficiente como para saber que había logrado mi objetivo. Había provocado una conversación. Afortunadamente, nadie me atrajo a sus discusiones, así que bebí solo en silencio mientras presenciaba a los Santos dominando a los Halcones. Para cuando llegaron las 10:30 p.m., me sentía entumecida. El partido había terminado y mi equipo había perdido. Nueva Orleans 23, Atlanta 3. Parecía que los Saints estaban particularmente motivados, tal vez porque era su primer juego de regreso en su estadio desde el huracán y superaron por completo a los Falcons. Nuestra estación transmitió el juego junto con ESPN porque éramos uno de los equipos involucrados. Le pregunté al camarero sobre dejar mi auto en el estacionamiento durante la noche, y él estuvo de acuerdo. Fue una decisión acertada dada mi condición. Reconociendo mi estado, organizó un taxi ya que residía a poca distancia en una agradable zona residencial de Sandy Springs. Así que esa es prácticamente la conclusión de la historia, y supongo que debería comenzar desde el principio para darles una idea clara de cómo terminé en esta situación. Mi nombre es Richard Head, pero mis amigos me llaman Dick. Trabajo como ingeniero de transmisión para WDK, una filial local de CB en Atlanta, Georgia. Tengo un título de posgrado del MIT en Ingeniería Eléctrica e Informática, y también obtuve un segundo título en Tecnologías de Transmisión. No hace falta decir que estoy altamente calificado en mi campo y he ocupado varios puestos desafiantes. He estado trabajando en la industria durante 22 años, con temporadas en varias estaciones de televisión a lo largo de la costa este antes de establecerme en Atlanta durante los últimos 5 años. Si tienes curiosidad por mi apariencia, tengo 46 años con cabello oscuro que está canoso en las sienes. Nunca he sentido la necesidad de ocultar el gris, pero sí aplico un poco de tinte en mi pequeño bigote para evitar que muestre signos de gris. Mido 6 pulgadas y 3 pulgadas y peso alrededor de 190 libras, aunque no me he subido a una báscula en bastante tiempo. Diría que soy moderadamente atractivo, aunque no me compararía con Mel Gibson o Richard Gere. Notarás que no mencioné a ningún actor más joven, principalmente porque no estoy familiarizado con muchos de sus nombres y también porque no estoy en el mismo grupo de edad, por lo que no sería relevante. Por cierto, me considero guapo, pero no soy del tipo que verías en una novela romántica. Mi esposa, Sharon y yo llevamos casados 22 años y tenemos 2 hijas, Melanie y Stephanie. Melanie está casada, mientras que Stephanie está en el último año de la universidad. Sharon mide alrededor de 5 pulgadas y 5 pulgadas de alto, y no pesa más de 135 libras. Con una larga melena rubia que le llega hasta los hombros. Es increíblemente atractiva con una figura que llama la atención y es una de las mujeres más dulces que he conocido. Es difícil encontrar a alguien a quien no le guste. Durante los últimos 18 meses, Sharon ha estado trabajando como secretaria de nuestro pastor, el reverendo Bob Shelter. Ahora a la historia. El viernes pasado tuve tiempo extra para almorzar y decidí sorprender a Sharon llevándola a almorzar. Me estacioné cerca de la entrada lateral de las oficinas de la iglesia debido a la lluvia. Cuando llegué, ella no estaba en su oficina, pero decidí entrar de todos modos. Mientras estaba allí parado,
escuché a Sharon hablando con el pastor Bob en su oficina. Ella mencionó lo emocionada que estaba por el lunes por la noche, expresando anticipación por pasar tiempo juntos debido a mi trabajo cubriendo los partidos de fútbol de los lunes por la noche. No podía creer lo que estaba escuchando. Su conversación se volvió íntima con conversaciones sobre reservar una habitación en la Quinta Inn y expresar su anhelo de intimidad física. Escuchar esto me llenó de conmoción, náuseas y creciente enojo. Sabía que tenía que ir antes de hacer algo precipitado. Fue una lucha alejarme, pero no pude enfrentarme a ellos en ese momento. A pesar de mi deseo de enfrentarlos, temía actuar impulsivamente y arrepentirme más tarde. Salí por el mismo camino que entré, esperando que no se hubieran dado cuenta de mi presencia. Tenían cámaras de seguridad, pero entré por una puerta lateral que probablemente no monitorearon mientras me alejaba. Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado. Estaba tan conmocionada que sabía que no sería productiva por el resto del día, así que llamé a la estación para informarles que no me sentía bien y que me iría a casa. Necesitaba tiempo para ordenar mis pensamientos, y el hogar parecía el mejor lugar para eso. Sharon no estaría en casa hasta después de las 4:00 p.m., así que tuve mucho tiempo para contemplar. Era evidente que Sharon estaba teniendo una aventura con el pastor Bob. Decidí que ya no sería mi pastor. En mi opinión, se convirtió en Bob el bastardo, una alteración apropiada. Necesitaba entender el alcance de su relación, cuánto tiempo había estado sucediendo y por qué había comenzado. Si bien algunas personas pueden preferir no conocer estos detalles, yo no era uno de ellos. Quería desesperadamente entender por qué había sucedido esto en mi matrimonio aparentemente maravilloso. Claramente, Sharon no veía nuestro matrimonio como yo lo veía, y ella no era la persona que yo pensaba que era. Resolví descubrir todo lo que necesitaba saber y abordar la situación de frente. No era débil, y los manejaría a los dos en consecuencia. Una vez en casa, preparé una taza de café y me senté en el patio para ordenar mis pensamientos. El clima agradable y el aire fresco me ayudaron a despejar mi mente mientras contemplaba la situación. Sabía que eventualmente lo resolvería todo. Solo necesitaba calmarme. No negaré derramar algunas lágrimas esa tarde. Si bien entendí que no era dueña de Sharon ni de su cuerpo, fue devastador pensar que tendría intimidad con otro hombre u hombres después de jurarme el día de nuestra boda. Si bien es posible que algunos no se tomen esos votos en serio, ciertamente lo hice, y creí que ella también lo hizo. Experimentar algo así te lleva a cuestionar todo tu conjunto de valores y preguntarte si has sido ingenuo toda tu vida para creer en la fidelidad y el amor junto con todo lo que lo acompaña. El aspecto más dañino de tener una pareja infiel no es solo el acto de infidelidad en sí mismo. Es la pérdida de fe en ellos y en todo lo que dicen o hacen. Pierdes la confianza en ellos, la base misma de tu matrimonio, dejándote expuesto y con miedo. A pesar de medir 6 pulgadas y 3 pulgadas y pesar 190 libras, me sentía vulnerable y asustada. Destaca cuán severamente un cónyuge infiel puede afectar a alguien, derribándolo como nada más podría hacerlo. Mientras estaba sentado allí lidiando con mis emociones, esforzándome por permanecer sereno y racional para poder procesar todo, me di cuenta de que había dudas pasadas que había descartado debido a mi confianza en Sharon. Estos problemas aparentemente insignificantes, ahora acumulados, formaron un gran peso en la boca del estómago mientras los juntaba todos. ¿Cómo pude haber estado tan ciega? Confianza. Así es como había depositado mi confianza en ella. Hoy esa confianza se hizo añicos y todas esas pistas menores se habían fusionado en una carga que sería difícil de soportar. Necesitaba hechos. Eso es lo que ansiaba. Quería entender por qué sucedió esto, cuánto tiempo había estado sucediendo, qué tan frecuente era, dónde ocurrió y quién más estaba involucrado. Mi confianza fue destruida, pero estaba decidida a descubrir las respuestas que necesitaba. Me di cuenta de que mi matrimonio era una fachada y enfrentaría esa realidad. Pero primero necesitaba claridad. Sin querer enfrentarme a Sharon, pero sin revelar mis sospechas, salí de la casa a las 3 p.m.
para evitar estar allí cuando ella regresara. Conduje hasta la ciudad, me detuve en la estación para reunir algunos artículos esenciales para los próximos días y hablé brevemente con mi jefe sobre la necesidad de tener tiempo libre a principios de semana para ocuparme de asuntos personales. Parecía comprensivo, así que me dirigí a Frankie's para pasar el tiempo hasta que tuve que regresar a casa a las 5 p.m. Llamé a Sharon para hacerle saber que me detendría en algún lugar por un tiempo y que no estaría en casa para cenar. Ella expresó molestia, mencionando que se sentía excitada y que tenía planes para la noche. Pero si me detuviera, esos planes estarían fuera de la mesa. Sí, como si quisiera ese estado de excitación causado por el bastardo Bob. Ella podría estar de humor, pero es por él, no por mí. Ella puede satisfacerse a sí misma por todo lo que me importa. Le dije, cariño, que ya tenía planeado pasar por aquí, así que mantente emocionado por mí y cuidaré de ti cuando regrese. Sabía que eso la excitaría. Ella no cuenta con eso, amigo. Si crees que puedes tratarme así, no recibirás ninguna acción por un tiempo. Para mí mismo, pensé que eso era exactamente lo que quería. No iba a volver a tocarla hasta que descubriera lo que estaba pasando y tal vez nunca más. Llegué a casa alrededor de las 10:30 p.m. Bastante borracho, pero no demasiado borracho para notar la puerta del dormitorio cerrada. Sonreí y golpeé la puerta. Pensando que estaba despierta, grité, «Bien, si así es como lo quieres. No esperes que atienda tus necesidades. Solo sufre». Luego me dirigí a la habitación de invitados, sabiendo que ella estaría furiosa. Me daría un respiro para explicar por qué no quería tener intimidad con ella. A la mañana siguiente, ella estaba sentada a la mesa de la cocina con café cuando entré. Pude sentir el escalofrío en el aire mientras su mirada me atravesaba. Si no hubiera sabido de su infidelidad, su mirada me habría enviado escalofríos por la columna vertebral. Le sonreí y le dije, «No tienes que levantarte a preparar el desayuno, cariño. Agarraré algo de camino al golf». Salí por la puerta de la cocina, tiré mis palos en el maletero y me marché. Poco después, sonó mi teléfono. Al ver que era ella, lo ignoré. Unos minutos más tarde, revisé el mensaje. Ella estaba furiosa. «Idiota. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Vuelve aquí ahora mismo, bastardo». No, ese era el bastardo Bob, no yo. Si alguien merecía ese título, era él, no yo. No tenía intención de jugar al golf. Simplemente me dio algo de tiempo. En cambio, conduje directamente a mi antigua iglesia. ¿Pensaste que alguna vez querría escuchar al bastardo Bob predicar de nuevo? Todavía era temprano, así que sabía que no habría nadie cerca. Y tenía razón. Entré al edificio. Sí, teníamos una llave porque mi esposa trabajaba allí y se dirigía directamente a las oficinas. Mi objetivo era instalar microcámaras remotas y mini micrófonos en su oficina y en la oficina del bastardo Bob. No tardó mucho en lograrlo, y oculté el transmisor detrás de viejos himnarios en el armario de suministros al otro lado del pasillo. El receptor estaba conectado al sistema eléctrico de mi automóvil, lo que me permitía monitorear sus conversaciones y actividades cuando estaban en sus oficinas. Aunque no esperaba mucha actividad en la iglesia, confiaba en que observarlos y escuchar sus conversaciones durante unos días arrojaría información valiosa. Después de asegurarme de que todo funcionaba correctamente, busqué en su escritorio pero no encontré nada digno de mención. Sin embargo, noté un asterisco significativo en su calendario para el lunes. Alineándome con lo que había escuchado el viernes, me preparé en consecuencia. Luego, investigué la oficina del bastardo Bob, pero tuve poco éxito en encontrar pruebas incriminatorias hasta que una revelación de último minuto me llamó la atención. Inspirado por mi entorno, después de todo, estaba en una iglesia. Busqué en archivadores recibos de gastos de la iglesia. Efectivamente, descubrí un archivo que contenía recibos de la Quinta Inn en Rasgull en algún lugar de finales de 2005 y otros de la primavera de 2006.
Consciente de que estaba empujando mi suerte al demorarme, rápidamente hice copias de los recibos y restauré todo a su estado original. Antes del living, conduje hasta el campo de golf, estacioné en mi lugar habitual y entré a la casa club. Para asegurarme de que se notara mi presencia, me senté en una mesa, amamantando a un duende durante un par de horas, examinando las facturas. Me di cuenta de que los 2 de finales de 2005 eran lunes, coincidiendo con fechas en las que asistía a una conferencia en la sede de CB en Nueva York. Lo que más me enfureció fue la audacia del bastardo Bob de cobrar esas salas a la iglesia bajo la etiqueta de alquiler de salas de conferencias para reuniones. Él estaba teniendo una aventura con mi esposa en un motel, y yo, sin saberlo, había pagado la factura. Aunque habíamos contribuido financieramente a la iglesia, prometí no contribuir más. Su situación era desesperada ahora, con solo un poco más de evidencia, su destino estaría sellado. Estaba seguro de que esto había estado ocurriendo durante casi un año, si no más, alineándome con las sospechas que había albergado antes. Mi corazonada era que el bastardo Bob había estado involucrado con ella incluso antes de que ella comenzara a trabajar para él. Inicialmente, ocupó un buen puesto en la corporación Telfair como recepcionista. Sin embargo, aprovechó con entusiasmo la oportunidad de trabajar para la iglesia, citando su proximidad al hogar y su deseo de servir. Afirmó que el salario era comparable al de su trabajo anterior, pero era evidente que estaba más atraída por los beneficios adicionales. Mi ira aumentaba minuto a minuto. No podía comprender lo ingenua que había sido. Me enfureció, pero también me enfermó darme cuenta de que la mujer que había amado durante todo nuestro matrimonio podría traicionarme sin pensarlo 2 veces. Estaba decidido a hacerles pagar. Sintiendo que era hora de profundizar en mi investigación, saqué mi iPod del automóvil y lo sintonicé para captar la frecuencia del receptor que había colocado en el maletero. Mientras revisaba los datos, vi cómo el bastardo Bob se dirigía a su oficina y marcaba un número. Lamenté no haber pinchado su teléfono directamente, dándome cuenta de que solo escucharía un lado de la conversación, pero decidí que era mejor que nada. Escuché mientras Bob hablaba. Sí, Sharon, estoy en la iglesia. Vine justo después de que llamaras. ¿Qué te preocupa tanto? Hubo una pausa, presumiblemente para la respuesta de Sharon, que no pude escuchar. Bob continuó preguntando. ¿De verdad? ¿Ha hecho eso antes? Siguió otra pausa, lo que permitió a Sharon responder. Bob siguió adelante. Ya veo. ¿Qué crees que desencadenó su reacción? Otra pausa más indicó la explicación de Sharon. Bob parecía preocupado. ¿No supones que sospecha de nosotros, Sharon? Después de una pausa, Bob se rió entre dientes. Muy bien, bueno, puedes vengarte de él el lunes por la noche. Luego colgó el teléfono y se quedó pensativo. Justo antes de apagar el receptor, lo atrapé murmurando algo en voz baja. Me aseguré de grabar ese murmullo, pensando que podría ser útil más adelante. Con la transmisión terminada, me dirigí a casa, anticipando una recepción helada. Al llegar, me ocupé de las tareas domésticas, cortando el césped y limpiando el sótano en un intento por aliviar la tensión. Mi esposa, Sharon, guardó silencio cuando entré, pero el aire estaba lleno de palabras tácitas. En la cena, Sharon no pudo contenerse más. Dick, ¿qué te pasa últimamente? ¿Por qué has estado actuando de esta manera? Le respondí a Sharon, considerando que anoche me dejaste fuera de nuestra habitación, creo que deberías reflexionar sobre tus acciones. Es raro que salga con los chicos y la única vez que lo hago, explotas. Esta situación está sobre ti. Su frustración se desbordó. Maldito seas. Ella se quebró. Conocí su ira con calma. ¿Es así como debe hablar una mujer cristiana devota? Tus acciones apenas reflejan tus creencias profesadas. Oh, Dios mío. Su expresión era inconfundible. La culpa estaba esparcida por toda su cara tan densamente que cualquiera que la viera habría sabido que le era infiel. ¿Cómo pudo haber creído que no me daría cuenta?
No lo entiendo. Admito, sin embargo, que logró recuperarse sin problemas y finalmente se excusó de la mesa. Pero no pude evitar pensar que, cuando revele la verdad, su recuperación no será tan elegante. Más tarde, ella entró en la sala familiar donde yo estaba viendo la televisión. Confidencialmente, Fox News intentaba encontrar una cobertura noticiosa equilibrada. Sus ojos parecían un poco hinchados, lo que sugiere que podría haber derramado algunas lágrimas. El resto de la noche transcurrió sin mayores incidentes, y cuando estaba listo para acostarme, simplemente caminé por el pasillo hasta la habitación de invitados y entré. Unos minutos más tarde, entró en la habitación y se quedó allí. ¿Cuál es el problema?, pregunté. ¿No vas a unirte a mí en la cama?, ella preguntó. No. Me dejaste en claro que la intimidad no estaba en la agenda, así que también podría dormir solo y descansar bien por la noche, le respondí. Con eso, salió apresuradamente de la habitación llorando. Francamente, me sentí indiferente. El domingo por la mañana me despertó a las 8 a.m. vestida para la iglesia y me preguntó si tenía la intención de unirme a ella. Yo no, me quedo en casa hoy. Sigue adelante y sé la modelo de la iglesia y disfrutarás de un día relajante aquí. Una vez más, noté esa expresión familiar en su rostro. Sentí que estaba empezando a comprender la situación, pero logró recomponerse una vez más. Sin embargo, esta vez, cuando se dio la vuelta y salió de la habitación, pensé que detecté un toque de tristeza en sus ojos. Un rato después, escuché que su auto se alejaba. Más tarde intentó iniciar una conversación, pero la ignoré, insistiendo en que me dejara en paz. Así concluyó el día y ambos nos retiramos a nuestros espacios separados. El lunes por la mañana salí de casa sin encontrarme con ella ni hablar con ella. Cuando me iba, sonó mi teléfono y entre lágrimas se disculpó, expresando su amor y lamentando la situación. Discutiremos todo cuando regrese a casa esta noche, respondí. Antes de finalizar la llamada, le informé a mi jefe que todavía estaría libre por el día, pero que manejaría el partido de fútbol del lunes por la noche según lo planeado. Él quedó satisfecho con mi disponibilidad y preguntó por mi bienestar, a lo que respondí con un genérico tan bueno como cabría esperar. Mi siguiente destino fue la Quinta Inn en Roswell. En el vestíbulo, me acerqué a un joven llamado Kevin, que estaba estacionado detrás del mostrador de facturación. Le expliqué mi situación con franqueza, afirmando que sospechaba que mi esposa era infiel y que probablemente estaría en el motel esa noche con otro hombre. A pesar de su escepticismo inicial, le ofrecí un trato. Si me permitía colocar un micrófono en la habitación para grabar su conversación, le daría un par de boletos para el próximo juego de los Falcons. Negoció 4 boletos, a lo que accedí, sabiendo que tenía acceso a ellos a través de la estación. Eventualmente, me entregó la llave de la única suite Whirlpool disponible. Él no sabía que planeaba no solo instalar un par de mini micrófonos, sino también colocar un par de microcámaras muy parecidas a las que había instalado en las oficinas de la iglesia. Además, inserté un error en la línea telefónica para capturar ambos lados de sus conversaciones. Después de configurar todo, realicé una prueba para asegurarme de que la transmisión fuera clara y que las vistas tanto desde la bañera de hidromasaje como desde la cama fueran satisfactorias. Confiando en la configuración, confirmé que los dispositivos estaban discretamente ocultos y salí de la habitación. Al salir, le devolví la llave a Kevin en la recepción y le entregué las entradas para el partido de la próxima semana como prometí. Gracias, Kevin. Espero que todo salga bien. Disfruta del juego con mucho tiempo libre, atendí varias tareas que necesitaba abordar. Visité nuestro banco y obtuve cheques de caja por la mitad de los fondos de nuestras cuentas corrientes y de ahorro. Luego procedí a cancelar nuestras tarjetas de crédito conjuntas. Después de eso, contacté a mi corredor y concerté una reunión poco después del almuerzo para hacer ajustes en nuestras cuentas de inversión. Me aseguró que todo estaría preparado para cuando llegara. Luego, me comuniqué con mi abogado para hablar sobre los procedimientos de divorcio y otros asuntos relacionados.
Programamos una cita para más tarde esa tarde cuando él estaría disponible para reunirse conmigo. Finalmente, conduje hasta Planters National Bank en Marietta, Georgia, donde abrí nuevas cuentas únicamente a mi nombre y deposité los cheques de caja. Fui a almorzar a Marietta, aunque tenía poco apetito. Después, conduje a la oficina de mi corredor para revisar los documentos que había preparado. Esencialmente, dividieron equitativamente nuestra cartera de inversiones, evitando la necesidad de vender activos e incurrir en obligaciones fiscales innecesarias. Todo lo que quedaba era que tanto Sharon como yo firmáramos los papeles. Llevándome los documentos, procedí a reunirme con mi abogado. Discutimos los papeles de divorcio que él había redactado. Acepté solicitar un divorcio sin culpa, proponiendo una división equitativa de los bienes si Sharon los firmaba con prontitud. Sin embargo, en caso de que ella dudara, le indiqué que incluyera una disposición para declarar por adulterio. Confiaba en que ella firmaría sin demora. Con todo arreglado, todo lo que necesitaba era una cena rápida antes de dirigirme a la estación para la transmisión de Monday Night Football. Después de salir de la oficina de abogados, volví a encender mi teléfono celular y encontré un par de mensajes de Sharon. En sus mensajes, ella expresó su preocupación por mi comportamiento y me instó a regresar a casa para discutirlo antes del juego. Al leer sus mensajes, no pude evitar sentir una mezcla de enojo e incredulidad. A pesar de conocer sus planes para la noche, todavía se acercó con palabras de amor y preocupación. Me di cuenta de que había sido increíblemente ingenua al amarla y confiar en ella tan completamente. Había tomado una decisión. La única posibilidad de salvar nuestro matrimonio era si ella no aparecía en el motel esta noche. Si ella decidía no ir, indicaría que le importaba lo suficiente como para tratar de arreglar las cosas. Reconociendo el problema en el que se encontraba nuestro matrimonio a las 8 p.m., activé el sistema automatizado para la transmisión nocturna, lo que significaba que Monday Night Football estaba al aire. Al mismo tiempo, me preparé para monitorear mi configuración en la habitación del motel de forma remota. Exactamente a las 8:15, Bob entró en la habitación e hizo una llamada telefónica. «Oye, he llegado. ¿Puedes venir lo antes posible?», habló por teléfono. «Estaré allí en breve», llegó la respuesta. Después de que terminó la llamada, murmuró algo más, que anoté para revisar más tarde para obtener más detalles. Este podría ser el final de mi matrimonio, reflexioné, aunque dudaba de cualquier cambio en nuestra situación. El dolor era real, alimentando mi determinación de alguna forma de retribución. Revisé mi lista de contactos y contacté a cada uno. Me llevó algún tiempo, pero eventualmente contacté a todos los necesarios. Para entonces, Sharon había llegado al motel, así que volví a centrar mi atención en la vigilancia. Su conversación fue profundamente personal e íntima, destacando la complejidad y el secreto de su relación. La profundidad de su participación era clara, y la situación estaba lejos de lo que cualquiera hubiera esperado, especialmente dadas sus personalidades públicas. Al escucharlos, sentí una mezcla de emociones. El descubrimiento fue impactante, especialmente considerando sus roles en la comunidad. Fue un momento de realización sobre el alcance de sus acciones y las implicaciones para todos los involucrados. Me sentí enfermo, mi esposa, un pastor y un secretario de la iglesia hundiéndose en tanta depravación. En los momentos que siguieron, me di cuenta de lo retorcidos que eran. Lo que estaban a punto de recibir esta noche, se lo merecían. Se lo merecían todo. Estaba en la cama en una posición comprometedora, su postura sugería que estaba lista para un encuentro íntimo. La cámara captó cada detalle, incluida la anticipación visible en su rostro justo antes de que su interacción se volviera más física. Sus exclamaciones estuvieron llenas de emociones encontradas, pasión y sorpresa mientras se comprometía con el momento. «Oh, esto es intenso», podría haber dicho, su voz reflejando la profundidad de su compromiso. «Esto es lo que necesitaba», agregó, afirmando su consentimiento y participación. Respondió con audacia, quizás demasiado atrapado en el momento.
Esto será inolvidable, afirmó, omitiendo cualquier referencia grosera a mí. Sus respuestas a sus acciones fueron vocales, una serie de sonidos que transmitían su intensa experiencia. Esto es lo que quiero, instó, señalando que se acercaba al pico de emoción. Sus movimientos finales fueron decisivos, marcando un momento de cierre para ellos, un momento que simbolizó el final de un capítulo para mí y el comienzo de otro, lleno de dolor y ganas de retribución. Después de un momento, la escena cambió, mostrando una continuación de su compromiso con energía renovada. Sus reacciones fueron vocales y repetitivas, lo que indica la intensidad de su experiencia. Estaba claro que lo que sucedió estaba más allá de mi capacidad de comprender completamente o coincidir. Su satisfacción era algo que nunca podría brindarle de la manera en que él podría hacerlo. Esta realización fue aplastante, destacando una disparidad en nuestros deseos y capacidades. La actuación continuó más allá de lo que podía soportar presenciar. Mientras hacían una pausa, presumiblemente para un descanso, la realidad de su conexión y mi exclusión de ella se hundió más profundamente. Al elegir actuar, cambié la transmisión a un modo que revelaría sus acciones a una audiencia más amplia, una decisión impulsada por una mezcla de dolor y deseo de reivindicación. Cuando el teléfono comenzó a sonar, señalando el comienzo de las consecuencias, me armé de valor contra la tormenta entrante, listo para enfrentar las consecuencias de exponer una verdad oculta. Marqué el número de Sharon, mi corazón latía con fuerza cuando el tono de marcación resonó en la habitación silenciosa del otro lado. Casi podía imaginarla mirando el identificador de llamadas con una sonrisa desdeñosa. «Es Dick», dijo Sharon, presumiblemente a Bob, con la voz entrecortada por el desafío. «Esta vez no voy a responder. Veamos cómo le gusta eso. Sigue adelante, cariño, mientras él está en la línea». Frustrado, me desconecté y volví a intentarlo, creciendo mi determinación. Esta vez, Sharon pareció reconsiderar, su voz apenas audible cuando decidió: «Supongo que será mejor que la tome antes de que busque su teléfono a tientas». «Hola, Dick». Ella respondió, con un tono frío y poco acogedor. «Sharon, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que haces?». Presioné, buscando cualquier indicio de verdad en su voz. «Decidí ir de compras ya que no llamaste antes». «Ahora solo estoy comiendo un bocado antes de heading a casa», ella mintió suavemente, sus palabras contrastaban con la realidad que conocía. «¿Compras a esta hora?». Empujé más, el escepticismo coloreó mi tono. «Sí, y planeo derrochar». Ella le devolvió el disparo, desafiante en su voz. «Fantástico, Sharon. Gracias por ser una esposa tan maravillosa», respondí, el sarcasmo en mi voz apenas enmascaraba el dolor. «No me hables así, idiota. No sé qué se metió en ti». «Adiós». Ella espetó, terminando la llamada con una finalidad que dolió. Mientras reflexionaba sobre su continua traición, se formó un plan en mi mente. Decidí interrumpir su cita, no con otra llamada directa a Sharon, sabiendo que ella no respondería, sino llamando directamente al motel. «Kevin, es Dick. ¿Viendo Monday Night Football?». «No». «Bueno, quizás quieras empezar. ¿Podrías llamar a la suite Whirlpool por mí?». Pregunté, enmascarando mi confusión con una conversación informal. Después de una breve pausa, se escuchó la voz de Bob. «Oye, ¿qué quieres, Dick?». Era mi turno de enfrentarme a ellos. «Bastardo Bob, déjame hablar con Sharon, ¿quieres?». Exigí, una fachada tranquila sobre mi ira hirviente. Luego se unió la voz confusa de Sharon. «Dick, ¿por qué llamas aquí, Sharon?». «Lo sé todo. Las trampas, las mentiras. Estoy solicitando el divorcio, y tú vas a salir». «Y Bob, tampoco te está saliendo fácil», declaré, con la voz firme y resuelta. «¿Qué te pasa, Dick?». «No puedo entenderte últimamente», replicó, fingiendo su confusión. «Se acabó, Sharon. Tal vez debería sintonizar Monday Night Football para variar. Disfruta del espectáculo».
Adiós, dije, colgando. Mi decisión final, y mi corazón pesado con el peso del final. En el monitor en vivo, la vi encender la televisión y presencié el impactante video de ella y el bastardo Bob. Con una reacción tardía, vio lo que toda el área de Atlanta había presenciado. «Oh no, oh no, oh no», repitió mientras se vestía apresuradamente y huía de la habitación. El bastardo Bob estaba ansioso por irse, maldiciendo todo el tiempo. «Destruiré a ese hijo de bruja», murmuró. El bastardo Bob debería ver lo que murmura. Podría volver a atormentarlo. Una vez que se fueron, apagué los monitores y dejé que el video se reprodujera hasta el final. Luego apagué el modo de asistencia en vivo y devolví el sistema al modo de transmisión completamente automatizado. Agarrando la cinta, salí de la cabina de transmisión, probablemente por última vez, sacando algunos artículos personales de mi escritorio. Ahora estás atrapado. Pasé el resto de la noche en Frankie's, y sí, mi espectáculo de medio tiempo fue el tema candente. Después del partido, llamé a un taxi a casa. Sharon estaba sentada en la oscura sala de estar cuando llegué, con el teléfono descolgado, las lágrimas evidentes. Lloró profusamente, pero yo era indiferente. Se acabó para mí. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Dick? Ella sollozó. Después de todos estos años juntos, ¿cómo? No, Sharon, respondí. La verdadera pregunta es, ¿cómo pudiste hacerme esto? Estoy borracho. Me voy a la cama. Bueno, hablemos mañana, dijo ella. Ella permaneció en el sofá a la mañana siguiente, luciendo exhausta. Parecía que no había dormido, pero de nuevo, no me importó. Ella se trajo esto a sí misma. Reemplacé el teléfono en el gancho e inmediatamente comenzó a sonar. Durante la siguiente hora y media, recibí llamadas de familiares, amigos, miembros de la iglesia, mi exjefe y mis 2 hijas. Estaban profundamente perturbados por lo que presenciaron, y nada de lo que dije pudo calmarlos. Entendí que era duro para ellos presenciar, pero son adultos y eventualmente lo superarán. Mrs. Bastard Bob también llamó, preguntando si tenía una grabación del incidente. Le aseguré que guardaba una copia en custodia y que la proporcionaría si fuera necesario. Claramente, todas las personas con las que contacté habían visto el espectáculo de medio tiempo de Monday Night Football. Algunos estaban molestos por su contenido explícito, mientras que otros, como sus padres, me criticaron por exponerla. Sin embargo, la mayoría se mostró solidaria y empática, reconociendo la dificultad de la situación. Fue una experiencia desafiante, pero una consecuencia que tuve que enfrentar por mis acciones. Sharon permaneció llorosa todo el tiempo. Eventualmente, dejé el teléfono descolgado y me preparé café. Al regresar, le ofrecí algunos y le presenté los papeles de divorcio y los documentos de inversión para que los firmara. Estoy solicitando el divorcio, Sharon, dije con firmeza. Después de lo que descubrí y vi anoche, me queda claro que has sido infiel durante bastante tiempo. No puedo quedarme en este matrimonio sabiendo que los documentos que he preparado son para un divorcio sin culpa. Y propongo que dividamos todo por igual. Necesito que firmes los papeles del divorcio y el acuerdo sobre cómo dividiremos nuestras inversiones hoy. No hay espacio para negociar sobre esto. Los términos que he ofrecido son más que justos. Tiene hasta las 5 p.m. de hoy para obtener asesoramiento legal y aceptar mis términos. Si no lo hace, después de las 5:01 p.m. procederé a solicitar el divorcio por adulterio y buscaré una división de la propiedad que refleje nuestras contribuciones e ingresos individuales, lo que me beneficiaría en gran medida. Esta es tu mejor opción. Quiero dejar en claro que impugnar esto alegando adulterio sería imprudente. Será de conocimiento público en Atlanta, y serás visto por lo que has hecho con Bob. Necesitas considerar esto cuidadosamente. Sharon. Acepta esta oferta. Es el mejor camino a seguir para los dos. Dick, todavía te amo. Quiero arreglar nuestro matrimonio.
¿No podemos intentar arreglar las cosas? Sharon suplicó. El problema no es sobre el amor. Se trata de tus elecciones y acciones. Has puesto a alguien más antes de nuestro matrimonio, y no puedo pasar por alto eso. Necesita resolver esto y hablar con su abogado lo antes posible. Después de un tiempo, Sharon regresó con los documentos firmados. Mi abogada revisó todo y está de acuerdo en que su oferta es justa dadas las circunstancias, me informó, su voz transmitía una mezcla de resignación y esperanza. Dick, ¿hay alguna posibilidad de que podamos hablar? Me gustaría explicar mi versión y ver si hay alguna posibilidad de que nos reconciliemos, agregó, buscando un rayo de esperanza. Decidí escucharla, con curiosidad por su razonamiento y si se trataba de un incidente aislado o indicativo de problemas más profundos en nuestra relación. Nos sentamos a la mesa de la cocina y ella me contó todo. No hubo otros involucrados. Comenzó poco antes de que ella comenzara a trabajar para el bastardo Bobby. Ella admitió que no sabía por qué, ya que estaba contenta conmigo, pero algo sobre el bastardo Bob la atraía, tal vez su carisma. Ella creía que él la amaba. Reconocí su carisma, pero rompí su ilusión cuando reproduje 2 fragmentos de sonido que había guardado de él. El primero fue de ese día inicial. Será mejor que esa mujer idiota mantenga su aventura conmigo oculta a su esposo a pesar de su naturaleza dulce y dispuesta. Él se irá pronto. Fue fácil seducirla, pero ella necesita irse. El segundo era de justo antes de su llegada. La asolaré esta noche y la despediré mañana. Si ella protesta, la amenazaré con exponerla a Dick. No puedo arriesgarme a que se entere. Entonces, Sharon, no solo arruinaste nuestro matrimonio, sino que juzgaste mal los sentimientos del bastardo Bob. Para él, eras solo un juguete, una bruja degradada. Vi cómo te trataba y cómo lo disfrutabas. Nunca te satisfice así porque te veía como una esposa amorosa, no como una bruja. No hay forma de que pueda seguir casada contigo. Violaste nuestros votos y no puedo ignorar eso. Además, nunca volverás a estar contento conmigo. No importa nuestro amor, no podemos superar el daño que causaste. Ella permaneció sentada, con lágrimas fluyendo, reconociendo la verdad en mis palabras. Eventualmente, ella firmó ambos juegos de papeles. Le informé que me mudaría, ofreciéndole tiempo para encontrar nuevos alojamientos. Financieramente, dudaba que ella pudiera mantener la casa, y no tenía ningún deseo de residir allí en medio de innumerables recuerdos. Por lo tanto, nuestro acuerdo estipuló la venta de las casas con los ingresos divididos en partes iguales al igual que nuestros otros activos. Después de recoger mis papeles y empacar mis maletas, salí y dejé los documentos en mis corredores antes de instalarme en un hotel por la noche. Al día siguiente, me reuní con mi abogado, quien rápidamente presentó los documentos de divorcio ante el Tribunal Superior del Condado. También abordamos mis problemas legales en la estación y con la FCC. Describió las posibles consecuencias, incluidas fuertes multas y repercusiones profesionales. Si bien la cárcel parecía poco probable, se avecinaban sanciones financieras significativas, lo que indicaba el fin de mi carrera televisiva. En cuestión de días, las repercusiones se materializaron. FCC me atendió, iniciando una batalla legal que agotaría mis ahorros, que ascendían a casi un año de salario. Peor aún, me revocaron la licencia de transmisión, lo que me prohibió ejercer mi profesión durante 2 años. Sin embargo, el lado positivo provino de TT, quien, a pesar de la naturaleza ilegal y rencorosa de mis acciones, me ofreció un trabajo con responsabilidades que cumplían con las restricciones de la FCC. Resultó que TT sentía simpatía por mí, probablemente influenciado por su propia amarga experiencia de divorcio con la hija de Enrique y la hermana de Peter. Encontré cierto aprecio por TT en ese sentido. El bastardo Bob me confrontó una vez en Frankie's, aparentemente listo para un altercado físico. Sin embargo, terminé inmovilizándolo, afirmando mi dominio ahora. Bastardo Bob, no quiero saber de ti de nuevo. ¿Eso está claro?, afirmé su respuesta.
Olvídate de ti. Quizás necesitaba otro recordatorio, así que le di un codazo en las costillas. Bastardo Bob, tengo una grabación de audio de ti amenazándome. Si lo llevo a la policía, podría obtener una orden de restricción en su contra y presentar cargos de agresión. Con esa evidencia, podrías terminar en prisión. ¿Es eso lo que quieres?, cuestioné. Negó con la cabeza en señal de rechazo cuando le di una patada final. Por si acaso, comenté, bueno, supongo que esto marca el final de nuestra conversación. Aunque ya no es pastor, sigue siendo la misma persona despreciable. Fue expulsado de la iglesia y su ordenación fue revocada por la denominación. Lo último que supe es que encontró empleo en una agencia de viajes de la ciudad. A pesar de su carisma, el infierno necesita llegar a fin de mes, especialmente porque su esposa lo demandó con éxito por divorcio por adulterio, lo que resultó en un acuerdo sustancial en su contra. Mi cinta incriminatoria probablemente jugó un papel importante en su victoria. A pesar de su cuestionable legalidad, sigo adelante con mi vida. Aunque no es perfecto, estoy descubriendo formas de encontrar la felicidad. He salido casualmente con algunas mujeres en los últimos meses, pero no me he comprometido con ninguna relación seria. Me he abstenido de la actividad sexual porque creo en reservarla para el matrimonio, firme en mis valores, incluso si otros no están de acuerdo. Cuando encuentro a la pareja adecuada, me casaré con ella y juntos experimentaremos las alegrías de la intimidad según lo previsto. Soy paciente, confío en que la persona adecuada vendrá a su debido tiempo y estoy dispuesto a esperar hasta entonces. Ocasionalmente me encuentro con Sharon en eventos como la graduación universitaria de Stephanie y el bautismo del bebé de Melanie. Aunque mantengo el civismo, he dejado en claro que mi presencia no es para su beneficio. No me interesa la amistad ni ninguna forma de conexión. Es evidente que ella no está contenta. Puedo sentir su confusión emocional derivada de nuestra ruptura, y probablemente se arrepienta de sus acciones. Sin embargo, su arrepentimiento no cambia el hecho de que traicionó nuestro matrimonio al involucrarse con otro hombre. Si bien algunos podrían perdonar tales transgresiones, mi código moral es firme y deja poco espacio para la indulgencia. Sel tiene que vivir sabiendo que sacrificó una vida conmigo por su romance con el bastardo Bob. A pesar de mi profundo amor por ella, ella lo descartó todo. Además, su participación en el infame incidente del lunes por la noche de fútbol ha empañado su reputación de manera irreparable. Todos los que lo presenciaron ahora la ven como promiscua. He oído que recibe numerosas ofertas de citas, pero para su crédito, no ha aceptado ninguna. Debe ser angustioso saber que la mayoría de estos hombres la ven como nada más que una conquista. No es una forma digna de navegar por la vida, sino una consecuencia de sus acciones. Ella se lo trajo encima.